Muy buenas noches a todos ustedes, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nueva lección, a un nuevo discipulado, el número cuarto, donde vamos a tener en la primera lección como tema es el bautismo. Hoy tenemos un tema que nos ayuda a entender para qué es el bautismo, por qué Jesús lo mandó, ¿y por qué yo debo cumplir con este mandamiento, con esta obediencia? Vamos entonces a leer el pasaje bíblico principal que ustedes lo pueden anotar ahí, Mateo 28, 19 al 20. Se trata de la gran comisión. Recuerden, la gran comisión es Mateo 28, 19 al 20 y también Hechos 1, 8. No está allí escrito, pero son los dos pasajes bíblicos que nos hablan de la gran comisión. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y tenemos también unos pasajes bíblicos, vamos a leerlos rápidamente porque aquí está todo, o sea, aquí nos vamos a basar en absolutamente todo. Marcos 1, 4 al 5. Si usted quiere, los busca después en la palabra de Dios. Por ahora se los voy a leer. Dice, bautizaba Juan el Bautista, ¿no? En el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahora dice Marcos 16, 16, dice, este versículo es clave, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el bautismo no salva ni condena, pero el creer sí. Y simplemente el bautismo llega como condición de creer. Es eso. Es muy sencillo de entender. Mateo 3, 7 al 8, dice así, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué estamos viendo allí, mis hermanos? Estamos viendo que frutos dignos de arrepentimiento es lo que nosotros debemos producir al venir a Cristo. Hechos 2, versos 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces mira lo que hace el bautismo. Sirve para que tú recibas a Cristo y por tanto llegue el perdón de pecados. Pero no quiere decir que el bautismo produce perdón de pecados. No, señor. Simplemente está diciendo que arrepentirse y recibir a Cristo, entonces es para perdón de pecados. Pero el bautismo llega como consecuencia de creer en Cristo. El perdón de pecados llega y el bautismo llega como identidad de creer en Cristo, pero el perdón de pecados viene por creer en Cristo. Y también dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, allí vemos de qué se trata realmente el bautismo. Hechos 8, 15, 16 dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué estamos viendo ahí? Que hay varios tipos de bautismos. Ahora lo vamos a conocer. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué estamos viendo allí? Que es necesario, eh, es necesario bautizarnos en aguas, pero también hay un bautismo del Espíritu Santo. Romanos 6, 3, 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué estamos viendo allí? Que hay un bautismo de muerte, ahora lo vamos a ver. Y 1 Corintios 10, 1 al 4, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Qué estamos viendo allí? Que hay una similitud del bautismo con lo que ocurrió en esa liberación del pueblo cuando Moisés fue a liberar al pueblo que estaba cautivo en Egipto. Ahora vamos a ver eso también. Bueno, perfecto. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase de hoy? El primero es conocer los diferentes bautismos de los cuales nos habla la Biblia e identificarnos con cada uno de ellos. O sea, no solamente vamos a conocerlos, sino que además vamos a identificarnos, vamos a decir, oiga, yo ya viví esto, yo ya entendí esto, ¿en qué bautismo voy yo? ¿En el de agua? ¿O ya estoy en el de muerte? ¿O el de sufrimiento? Perdón. Bueno, hay varios, ahora los vamos a ver. Identificarnos con el bautismo en agua de manera especial y proceder a cumplir con este mandamiento. ¿Por qué? Porque el bautismo del agua, pues es donde empieza todo, tiene una trascendencia importante para nuestra vida. Tercero, consolidar nuestra vida espiritual al conocer que el que no fuere bautizado será condenado. Entonces, nos está hablando de que debemos creer, pero también debemos ser bautizados. Realzar la importancia de las cenas del Señor. Bueno, esto lo vamos a ver en la próxima sección. Y generar un análisis personal. Bueno, ese también se me vinieron estos dos, estos son los de la próxima clase. Así que bueno, obviemos esto por el momento. Sigamos. Preguntas introductorias. ¿Qué entiende por la declaración, mas el que no creyere será condenado? Abran sus micrófonos, por favor, y participemos. ¿Qué se le viene a la mente cuando dice, mas el que no creyere será condenado? A ver, algún valiente? Si no hay fe, no hay nada, Si no, porque la fe tiene mucho que ver con creer, ok. Muy como bien. dice la palabra de Dios. Si tenéis fe, aunque sea tan pequeña como un granito de mostaza, le podéis decir a esta montaña, quítate de ahí y lánzate al mar. Entonces, si uno no cree, pues se condena. Así es. Bueno, muy bien, Claudia, gracias. Segundo, ¿qué entiende por la palabra bautismo? Bautismo. Nueva criatura en Cristo. Nueva criatura en Cristo, un nuevo nacer. Un nacer de nuevo. Bueno, muy bien, Jonathan, gracias. ¿Qué beneficios tenemos al proceder al bautismo? ¿Qué beneficios trae el bautismo a nuestra vida? Somos hijos de Dios. Bueno, muy bien, gracias, Matías. Somos hijos de Dios, muy bien. ¿Quiénes deben ser bautizados? Todos los que creen. Todos los que crean. Bueno, muy bien. Entonces, esto es unas preguntas introductorias para empezar aquí el tema. Y vamos a empezar el tema. Lo primero tiene que ver con la definición acerca del bautismo. Entonces,
allí vemos una persona empezando un camino, ¿verdad? Un camino hacia la cruz, un camino donde necesitamos entendimiento, pero también necesitamos creer, necesitamos saber que tenemos que seguir la cruz, que tenemos que identificarnos con el camino hacia la cruz, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hablar acerca del bautismo, disculpen un momento, yo acomodo esto. Bueno, lo primero que vamos a decir es que bautismo viene de la palabra baptisma. ¿Y qué significa baptisma? Según el Nuevo Testamento, porque es una palabra griega. Significa introducir en el agua, sumergir o lavar con agua. Entonces, este proceso consiste exactamente, el bautismo consiste, la práctica como tal, en la inmersión, la sumersión y la emergencia. Recordemos que bapto, que es una palabra que se desprende de baptisma, significa mojar o empapar. Entonces, allí vemos que esta palabra en todo el Nuevo Testamento se usa de 5 maneras posibles. La primera, cuando se está hablando del bautismo de Juan. Recuerden, Juan el Bautista, el que precedió al Señor Jesucristo, el que empezó a hablar de arrepentimiento. Él fue quien empezó a traer esa palabra de bautismo, a bautizar a las personas. La segunda, esta palabra es usada a los momentos en los cuales se refiere a los sufrimientos abrumadores y a los juicios a los cuales se sometió nuestro Señor Jesucristo voluntariamente en la cruz del Calvario. El tercer significado del bautismo se refiere a un bautismo cristiano, el que también lo vamos a ver hoy. Vamos a ver cada uno de estos. El cuarto se refiere al bautismo de los sufrimientos que iban a experimentar sus seguidores. ¿Sí? No de carácter vicario, que vicario significa como que yo sufro para que ustedes tengan una bendición, para que ustedes tengan una salvación. No. O sea, ponernos en reemplazo. No. Eso lo hizo Jesús. Jesús hizo eso, pero nosotros ya no hacemos eso, sino que por medio del sufrimiento también seremos bautizados, gracias, para como identificarnos. Ahora lo vamos a ver, ahora vamos a hablar más de eso. Y el último es cuando el bautismo se usa en el Nuevo Testamento para denotar el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Es otro tipo de bautismo. Bueno, ahora ya haciendo este preámbulo, también quiero decirte que el bautismo en el Nuevo Testamento es la puerta de entrada a la comunidad del nuevo pacto. Lo que les decía ahora. Creemos en Cristo y como creemos, nos bautizamos. Inmediatamente es lo que toca hacer. Es lo que tenemos, que deben hacernos. No porque nos toque, no por obligación, no. Pero sí por una identificación pública de nuestra fe, ¿verdad? Estamos comunicando y expresando nuestra fe de manera pública. Y de esa manera hacemos parte de esa comunidad del nuevo pacto. Entonces, eso se llama el cristianismo, ¿sí? Esa comunidad del nuevo pacto que empezó allá en Hechos 1 empezó y lo que llamamos cristianismo, entonces, es eso, el bautismo es la entrada, la puerta de entrada al cristianismo. Y recordemos que para eso Juan el Bautista empezó
insistiendo en que los judíos debían bautizarse. Entonces, Cristo mismo vemos que fue bautizado por Juan, ¿verdad? Vimos que Cristo se identificó también públicamente con los pecadores, porque ¿quiénes necesitamos bautismo? Los que necesitamos a Cristo. Y si Cristo lo hizo sin haber pecado, y Cristo no tenía pecado, entonces ¿por qué lo hizo? Sencillamente lo hizo para identificarse con los pecadores. Es obvio, cuando tú eres una influencia, entonces tú debes de hacer, digamos, ser un buen ejemplo para otros, ¿verdad? No haciendo lo malo, lo que los demás hagan como malo, no me van a malinterpretar, sino que se hace sobre todo las cosas que son bíblicas. Bueno, entonces esa señal de nuevo pacto, pues la podemos ver allí en Colosenses 2, 11 al 12. Colosenses 2, 11 al 12. Vamos a ver si la tengo acá. Permíteme un segundo. Colosenses 2, 11 al 12. Dice así. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces lo que estamos viendo es que el bautismo reemplazó a la circuncisión. Eso es lo que nos está diciendo allí este pasaje, y que llegó a implicar tanto en los requisitos como en los beneficios de ese nuevo pacto, ¿verdad? O sea, necesitamos saber que el bautismo es tan importante como la circuncisión lo es para los judíos. Amén. Entonces, eso es lo que nos quiere decir allí Pablo. Ahora, Juan el Bautista insistía en el arrepentimiento, ¿sí? Ese fue el mensaje que él quería dar. Y él sabía que el arrepentimiento era incluir una confesión pública de que eres pecador, de que tienes pecado. Y entonces él le prometía, Juan el Bautista le prometía a los bautizados el perdón de sus pecados, ¿sí? Porque hasta el momento pues no había llegado Cristo, ¿verdad? Le estaba preparando el terreno, pero sabemos que Juan sabía que Cristo era el Mesías y que iba a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces seguidamente, como los bautizaba y les daba perdón de pecados, pues también al mismo tiempo les estaba diciendo que otro vendría detrás de él, del cual yo no soy digno de quitar su calzado, ¿verdad? O sea que Juan también siempre honraba a nuestro Señor Jesucristo. Nunca lo hizo como para que a través de él la gente fuera perdonada de sus pecados. ¿Correcto? Bueno, allí por ejemplo, en Mateo 28, 19, que lo leímos ahorita, pues nos habla como algo que es obligatorio, digámoslo así, para los discípulos. Para los discípulos de Cristo es necesario identificarnos con el bautismo de Jesús, el bautismo de Cristo. Bueno, ahora quiero pasar a un tema, porque es que la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que el bautismo común en la iglesia primitiva era por inmersión, y lo cual hasta ahorita todavía se mantiene. Yo no sabía, pero hay iglesias que bautizan, bueno, usted sí sabe cuál, con una coca en la cabeza, echando agüita nomás en la cabeza, y hay otra que bautiza con un atomizador. Sí, yo no sabía eso, pero hay iglesias que hacen eso, hay religiones que hacen eso. Déjame decirte que lo que la mayoría de los estudiosos de la palabra hablan de que el bautismo desde la iglesia primitiva siempre ha sido y será por inmersión, o sea,
sumergirnos por completo bajo el agua. Eso es lo que significa inmersión. Ahora, aunque la práctica del bautismo sea por inmersión, tenemos que encontrarle un sentido a lo que estamos haciendo y no hacerlo porque así dice la palabra, así estipuló el Señor. Entonces vamos a bautizarnos y creer religiosamente que por hacer esa práctica vamos a ser perdonados o vamos a ser salvos. No se trata de eso, hay que buscar un sentido más amplio acerca de esa actividad, de ese bautismo. Y lo que significa es que el bautismo tiene que verse como un identificarse con la identidad de una persona, de un hecho o de una situación. Mira que así sucede en muchas doctrinas, incluso no muy bíblicas, ¿sí? Por ejemplo, hay un bautizo que le hacen a los eléctricos. Yo no sabía. Cuando estuve en el SENA me di cuenta que el estudiar electricidad, hay un bautismo con electricidad. Lo mismo también vi en la universidad cuando pasé por el área de medicina. Hay un bautismo que consiste en una actividad en la cual, si usted se aguanta el correntazo siendo eléctrico, pues quiere decir que se bautiza con la electricidad. Pero, digamos, en medicina, colocaban un vaso de agua sobre el vientre de un cadáver. Y cada uno de los estudiantes tenían que beber agua de ese vaso. ¿Sí? Y eso es identificarse con la medicina, porque lo más seguro es que le vaya a tocar comer encima de los muertos, ¿verdad? En medio de su trabajo. Entonces, hay muchos tipos de bautismo, incluso en religiones, en profesiones, en muchas cosas, pero lo que realmente significa el bautismo a nivel general es eso, es un identificarse. Ahora, al bautizarse, la persona se está identificando con el tipo de bautizo en referencia, ¿verdad? Eso es lo que significa. Quiero leerles allí Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 10, versos 1 al 4. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces este pasaje es muy claro, hermanos, para entender el bautizo como una identidad. Cuando la Escritura dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, está diciendo que todos se identificaron con la vida de Moisés, con el testimonio de la nube y de el mar partido en dos. Eso es lo que está queriendo decir. Esas señales que acompañaron a Moisés y Moisés siendo un libertador, entonces nuestros padres, o sea, los que fueron sacados de Egipto, los judíos que fueron liberados de Egipto del cautiverio, ellos tuvieron una identificación con Moisés. Entonces allí nos está hablando de eso. Ahora, otra cosa que tenemos que hablar en medio del bautismo es sobre el agua, el significado. Ya vimos el significado de identidad. Ahora hablemos del agua. Y es que el agua, donde se realiza el bautismo, el agua es un símbolo por medio del cual se limpia y se purifican las cosas. Pero aquí estamos hablando es, ¿qué es lo que necesitamos nosotros limpiar y purificar? Nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, el agua simboliza eso, una purificación, una limpieza de nuestro corazón que no se hizo con esa agua con la cual usted se sumerge. No. ¿Con qué se hizo? Con la sangre de Jesús, porque por medio del agua usted se bautiza y
a su vez se identifica con la sangre de Cristo, que es la que limpió toda tu maldad. Y también te identificas no solamente con la sangre de Cristo, sino también además con el poder del Espíritu Santo, que aplica en nosotros ese poder para nosotros ser parte de dicho pacto, ¿sí? Entonces, cuando nos identificamos en el bautismo de Cristo, también estamos haciendo parte del poder del Espíritu Santo. Bueno, ahora quiero pasar a una siguiente diapositiva donde quiero hablarle de los 5 tipos de bautismo. Primero, en el A, tenemos el bautismo de Juan el Bautista. Luego tenemos el bautismo del sufrimiento de Jesús, que es el B. En el C tenemos el bautismo del sufrimiento de sus seguidores. Pues tenemos sufrimiento de Jesús, pero también sufrimiento de sus seguidores. En el D tenemos el bautismo ya del cristiano como tal. Y en el E tenemos el bautismo del Espíritu Santo. 5 tipos de bautismo, todos son bíblicos. Así que vamos a empezar a hablar uno por uno de ellos. Y vamos a empezar con el bautismo de Juan el Bautista. Ese es el primero. Entonces, a través de este bautismo, Juan el Bautista lo que hacía era impulsar al pueblo a buscar a Dios. Recuerde que antes de Cristo, pues no podemos todavía, digamos, bueno, me dice una hermana que no puede entrar, no sé por qué. Regáleme un segundo. Bueno, tenemos entonces que el pueblo andaba sin Dios. Aquel que necesita de Cristo, pues estaba apartado de Dios, eso es lógico. Entonces, lo primero que Juan quería era acercar nuevamente al pueblo, que era un pecador, acercarlo nuevamente a buscar del Señor. Entonces, hay muchas partes de Mateo y de Lucas que nos narran partes de su exhortación radical. Recuerde que Juan el Bautista era una persona bastante radical y era una persona eufórica, era una persona que se tomaba muy en serio las cosas. Y él se dirigía a las clases sociales, a las capas sociales de ese momento, que eran de varios estilos. Habían líderes, habían religiosos, habían publicanos, habían soldados y en general a todo el pueblo. Y ellos atienden la voz autoritativa de su ética. Vamos a hablar allí, vamos a buscar Mateo 3 del 7 al 12. Dice la palabra de Dios: al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿sí? O sea, usted sabe, identifique quién eran los fariseos y los saduceos. Entonces llegaban al bautismo y él les decía de frente, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Eso era lo que siempre decían ellos. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Como quien dice: oiga, Abraham fue importante, pero no se equivoque, porque padre es Dios, ¿sí? Y si Dios es padre, entonces Dios puede levantarle hijos a Abraham en cualquier momento. Y dice el verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará.
Allí lo que estaba hablando era de todo el ministerio de Jesús. Y Juan sabía que él estaba para arrepentimiento, pero él sabía que la obra no la iba a hacer él. Él apenas estaba haciendo un preámbulo, un saludo a nuestro Señor Jesucristo. Estaba empezando a hablar acerca del arrepentimiento. Entonces, la búsqueda de Dios siempre inicia con arrepentimiento. Ahora, lo segundo que nos habla ayer Juan, el Bautista, acerca del bautismo, es la influencia y la autoridad con que él ejerció su ministerio, el ministerio de Juan el Bautista. Tanto, que Jesús mismo en Mateo 21:25, vamos a leerlo, Mateo 21:25 dice lo siguiente: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Verdad? Entonces, allí vemos cómo Jesús lo usó de ejemplo para hablar de su influencia y de la autoridad que tuvo Juan, y que al mismo tiempo nosotros también nos da una autoridad para decir que el bautismo nos está acercando al reino de los cielos. Ahora, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Hubo ese episodio, ¿verdad? Tal vez ustedes lo han visto, lo han leído, pero él lo hacía a fin de identificarse con un pueblo pecador que necesitaba de salvación. Que eso quede muy claro, porque el Señor Jesús no necesitaba perdón de pecados, pues él era cumplidor de la ley y no había pecado en él. Pero aprendemos de este bautismo que es necesario identificarnos con el verdadero arrepentimiento para perdón de pecados. Ese para perdón de pecados no quiere decir que si usted no se bautiza, entonces no hay perdón de pecados, como algunos malinterpretan. Basta solamente creer, pero el bautismo finalmente va a ser un testimonio, digámoslo así, de que tus pecados fueron perdonados. Esa palabra para, que la repite Pedro también, es para perdón de pecados, no quiere decir que si no hay eso, entonces no hay perdón de pecados. No, lo que quiere decir es que como consecuencia de creer y de bautizarse, pues lo que sigue luego es el perdón de pecados. Pero más que todo es por creer, no por bautismo. Ahora, posteriormente Jesús mismo delega la responsabilidad del bautismo a sus discípulos, ¿verdad? El bautizo es el paso siguiente al corazón arrepentido. Entonces, necesitamos un corazón arrepentido para buscar de Dios, para que Jesús se acerque a nuestra vida. Y luego, después de ese corazón arrepentido, entonces el bautismo es lo que sigue. O sea, debemos tomar el bautismo no en altivez, no en que yo ya fui perdonado, sino más bien con un corazón todavía arrepentido. Y también, pues eso nos habla de esa tercera parte que es la identidad, ¿verdad? Identificarse con el arrepentimiento. Ese es el tercer concepto allí del bautismo de Juan. Vamos al segundo tipo de bautismo. Tiene que ver con el sufrimiento de Jesús. Y vemos allí en Mateo 20, 22 al 23, que Jesús preguntó a dos de sus discípulos, preguntó esto: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Y también dice Filipenses 3:10 allí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces estamos hablando dos cosas. En Mateo vemos que estaban diciendo que los discípulos se identificarían plenamente. Cuando ellos dicen podemos, están diciendo me identifico plenamente
con los sufrimientos de Cristo. Eso era lo que querían decir allí los discípulos a la pregunta de Jesús. Y en Filipenses 3:10 estamos viendo que aunque estamos viviendo en otras épocas, el cristiano de hoy debe estar consciente que en algún momento de su vida puede sufrir, así como Cristo sufrió. Por lo que debemos entonces identificarnos. Es necesario identificarnos nosotros con el bautismo de sufrimiento. Ahora, el tercer tipo de bautismo, y allí tenemos la foto del pastor Hugo cuando empezó su iglesia bautizando, vemos el bautismo del cristiano. El bautismo del cristiano. Entonces, ¿cuál es ese? Y es que Jesús mandó a sus discípulos a predicar el evangelio a todo el mundo. Y aquellos que creyeran deberían ser bautizados en aguas y discipulados en una nueva vida. Dice la palabra de Dios en Romanos 6, 3 al 4, que el bautismo en agua nos identifica o nos une a la vida de Cristo. Voy a leérselos. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Ahí está explicado el bautismo que necesitamos como cristianos. Y cuando hablamos del bautismo del cristiano, estamos hablando de la vida del cristiano. Es una vida nueva que empieza en el momento en que nos bautizamos, que ya vimos que tiene un componente de identificarse con la vida de Cristo. Así como es la vida de Cristo, así debe ser nuestra vida. En el anterior hablamos, así como sufrió Cristo, tal vez nos va a tocar también sufrir a nosotros. Pero aquí estamos diciendo, la vida de Cristo debe ser mi misma vida, porque ¿quién vive dentro de mí? Cristo. Entonces debo vivir como Cristo, ya no viviendo para la carne, sino para Cristo. Amén. Ahora, lo que significa exactamente el bautismo, quiero volverlo a explicar, es que hay un momento en que la persona se sumerge debajo del agua. Entonces, al bajar bajo del agua, simboliza muerte. Es la muerte, es la sepultura. ¿A qué cosa? A la vieja naturaleza. Y al salir del agua, ya lavados, digámoslo así, simboliza el comienzo de una nueva vida en Cristo. Eso es lo que nos está hablando allí Romanos 6. Y en el medio de ambas cosas hay un lavamiento, que por eso está el agua. Hay una purificación, hay una limpieza ¿de qué? De nuestro corazón, porque estamos llenos de maldad, de pecado. Entonces son como las tres etapas del bautismo, ¿verdad? En esa práctica que demora 2, 3 segundos, allí estamos haciendo todo eso. Pero recuerde, es una identificación. No es que allí mismo ocurra en el acto, sino que es una identificación, es una representación. Ahora, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Eso dice Primera de Juan 2:6. Entonces, con relación al bautismo en agua, debemos entender que es un mandato, ¿sí? Por eso dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces, es un mandato y nosotros debemos de obedecer para dar testimonio de nuestra fe. Aunque el Señor Jesús, recuerden, no necesitaba pasar por el bautismo de Juan, pues porque él no había conocido pecado, ni hubo engaño en su boca, él lo hizo para darnos ejemplo. Recuerden eso. ¿De qué? De obediencia. ¿Sí? Tanto él se sujetó como nosotros nos sujetamos a él. Entonces, al bautizarnos, nosotros morimos con Cristo, unidos a él, y resucitamos a una nueva vida juntamente con él. ¿Morimos para quién? Para el mundo, para el pecado, y al unirnos a Cristo, al aceptarlo,
como Señor y Salvador, entonces somos salvos por su muerte y por su resurrección. Amén. Entonces, por eso dice allí 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que el bautismo no tiene poder para salvar, sino que lo que nos salva es la fe viva depositada en el Señor Jesús. Esa misma fe que nos es dada por medio del Espíritu Santo. Recuerde que la fe es un don y esto no proviene de ti, sino que es dado por Dios. O sea, por medio del Espíritu Santo tú adquieres fe y con esa fe puedes creer y con ese creer puedes ser salvo. Sino que el bautismo mismo es un sello que Jesús pone en nuestro corazón. Es como si dijera, aquí como cuando sellan un producto, ¿verdad? Entonces están diciendo, te sello porque me perteneces. Eso lo está diciendo Jesús. Es un sello en nuestro corazón con el cual nos da la posibilidad o la oportunidad de tener una nueva vida. Es eso lo que significa. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Es un versículo de poder también. Bueno, ahora quiero explicarles algo en cuanto a la forma de bautizarnos. Recordemos que se tejen muchas controversias acerca de todas las doctrinas de cristianas, pero vamos a tener claridad en varias cosas. Primero, ¿dónde debemos bautizarnos? Entonces ya sabemos que tiene que ser por inmersión. Entonces lo hacemos en un lugar donde haya agua suficiente para poder bautizarnos. Recuerda que Felipe se encontró con un eunuco bueno, un chamo de color, y se encontró con él, y él le dijo, dime qué necesito, y Felipe le dijo, solamente creer en tu corazón, que Cristo es el Señor y Salvador. Bien puedes, le dijo. Y entonces el eunuco dijo, vea, ahí hay un charquito, ¿me puedo bautizar ahí? Y Felipe lo bautizó ahí. Entonces necesitamos un charquito donde nos podamos sumergir. Ahora, muchos dicen, no, es que tiene que ser en el río, que porque el río me mueve, entonces lava mis pecados y se los lleva. No, eso sí es falso, eso no es bíblico, ¿cierto? Sí puedo hacerlo en un río, claro, pero no porque el río tenga corriente. Puede ser una piscina, puede ser cualquier lugar, lo suficiente para que nuestra fe se active en ese momento y hagamos todo lo que les he explicado. Identificarnos con Cristo en la cruz, identificarnos que morimos al viejo hombre y que nacemos y resucitamos a una nueva vida en Cristo. También, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta por el bautismo? Que debe de ser realizado o administrado por un siervo de Dios que esté limpio de corazón, ¿cierto? Una persona que esté en esa comunión con el Señor, un pastor. Ahora, no tiene que ser un pastor, puede ser también un hermano que pueda bautizar allí, pero que esté limpio en su corazón para que pueda, digamos, hacerlo de una manera digna. Bueno, también recordar que se hace también en la sangre de Cristo, pero que también se hace en el nombre del Padre. Ahora vamos a ver eso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leerles allí Hebreos 11:12, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entonces allí lo que estamos viendo es que por la sangre de Cristo es que nosotros fuimos salvos, ¿sí? Es por la sangre de Cristo la que nos abrió espacio una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, el segundo punto que le quiero hablar aquí en el bautismo del cristiano es que
el nuevo creyente está listo para ser bautizado siguiendo estas tres cosas. Usted tiene que entender esto, o sea, que lo que más le quede de esta presentación sea el bautismo del cristiano, de tu vida cristiana, donde vas a hacer estas tres cosas. Si el bautismo a ti no te hace estas tres cosas, no te has bautizado bien. ¿Por qué? Porque tienes que entender estas tres cosas. Entonces, el nuevo creyente está listo para ser bautizado después de, primero, de que cree que es un pecador y que necesita salvación, ¿verdad? Es indispensable saber que somos pecadores y que necesitamos algo extra, porque nosotros mismos no podemos con nuestras obras salvarnos. Eso ya debe estar claro en nuestra vida cristiana, en nuestra doctrina. Lo segundo, debemos reconocer a Jesús como Señor y como único camino al Padre, pues no hay otro. Y cuando nos bautizamos es porque reconocemos que Jesús es el camino y tomamos ese camino para ir hacia el Padre. No hay otro, no habiendo otro, ¿verdad? Y tercero, que debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento, es decir, un cambio de vía, un cambio de dirección. Si antes iba hacia el pecado, hacia la muerte, hacia la destrucción, ahora en Cristo, al haber un arrepentimiento, ese arrepentimiento produce en mí un cambio de 180 grados, no de 360 grados como dicen algunos, porque un movimiento de 360 te deja mirando para el mismo lugar, ¿sí? Es de 180 grados, mirando para el otro lugar totalmente opuesto a donde antes miraba. Entonces, eso también significa un cambio de vida también en nosotros. Ahora, con relación al modelo que nos deja Jesús, oigan bien, esta sale en el examen. La verdad que les dije que ya no había examen, pero es muy importante. ¿Cuál es el modelo que nos deja Jesús del bautismo? Allí está, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la controversia que algunos grupos bautizan en el nombre de Jesús. Sí, hemos visto en la Biblia que aparecen bautismo en el nombre de Jesús. Claro, se habla acerca, ahorita lo leímos, pero recuerden que nunca tenemos que entrar en discusiones que no nos van a llevar a ningún lado, ¿sí? Obviamente sabemos que en Jesús bautizamos, obvio, pero hasta el mismo Jesús nos enseña el modelo de que sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso tiene una connotación, un significado que les voy a explicar a continuación. Entonces, el modelo involucra bautízalo en el nombre del Padre, ¿cierto? En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Jesús. Ahora, yo quiero hablarle primero, ¿quién es el Padre? Entonces, tenemos que identificarnos en el bautizo con el nombre del Padre, con la persona del Padre, ¿sí? Esa persona, Dios Padre, tenemos que identificarnos con Él. ¿Cómo nos identificamos con Él? Sencillo. Porque nos identificamos así como el Padre, que el Padre es un dador. ¿De qué? De salvación, de vida eterna, de toda buena dádiva y de todo don perfecto, como lo dice Santiago 1:16. Entonces, tenemos que identificarnos con el Padre. Ahora, identifiquémonos como el Hijo. Entonces, al identificarnos con el Hijo, estamos aceptando que Jesús es el camino al Padre, ¿sí? Por eso tenemos que identificarnos con Jesús, no hay otro camino. Y que también allí lo estamos recibiendo como Señor y Salvador o como intercesor de nuestra alma, de nuestra vida. A través de Él, recuerden que Él es el mediador, el que arregló la relación con el Padre. Ese es Cristo Jesús y debemos identificarnos con Él al recibirlo en nuestro corazón. Y tercero, recuerden que, bueno, les voy a leer Hechos 4:12 que está allí. Dice así, dice, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Allí está el nombre de Jesús. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces allí estos dos pasajes nos enseñan a ver la importancia de que se haga en el nombre del Hijo también. Y tercero, en el nombre del Espíritu Santo, nos bautizamos también en el nombre del Espíritu Santo, porque ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo identificarnos con Él? La palabra de Dios dice que Él es el otro consolador, el enviado del Padre para que esté con nosotros para siempre. Es decir, es el que nos enseña, es el que nos dirige y que es nuestro compañero hasta el fin del mundo. Dice Juan 14, 16, 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿cuál es el modelo correcto para bautizarnos? Ese es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Debemos identificarnos con las tres esencias de Dios como Salvador, como dador, como Salvador y como consolador. Ahí están las tres personas y con los tres nos identificamos y por eso el modelo de Jesús es bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos ahora, vamos ahora a ver el bautismo del sufrimiento de sus seguidores. Y quiero leerle para esto 3 versículos que lo expresan todo. Dice, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que las aflicciones en este mundo van a ser una realidad. De hecho, lo son. Muchos que venimos a Cristo tenemos aflicciones, tenemos sufrimientos, pero recuerden que Cristo nos da una esperanza verdadera. Y Él nos dice que si Él venció, nosotros también venceremos. Dice Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí ve? A veces necesitamos esas tribulaciones para poder entrar en ese reino de Dios. Pero recordemos nosotros que estas tribulaciones son temporales, que la vida es un ratico, como dicen por allí, es un tiempo rápido, es un tiempo corto, nosotros no somos de acá, nosotros somos como pasajeros temporales y así mismo va a ser las tribulaciones acá. Pero ¿qué nos espera? Nos espera una vida eterna, nos espera al lado de nuestro Padre vivir todo el resto de la vida eterna. Entonces, al identificarnos con los sufrimientos de los cristianos, somos bautizados. Recuerden que hubo muchos cristianos mártires allí en la Biblia que sufrieron, ¿verdad?, las consecuencias de la cruz, sufrieron las consecuencias de ser cristianos, murieron crucificados, apedreados, quemados, ¿sí? No solamente en la Biblia, sino también en la historia de las otras iglesias, no solo la iglesia apostólica de los primeros 100 años, sino que hay otras iglesias más que si algún día podré les compartiré sobre eso. Y también hubo muchos que 1700, 1800 fueron quemados, fueron perseguidos. Recuerda también que entonces nos identificamos con cada uno de ellos, ¿verdad? Porque el Señor nos quiere llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Vamos ahora sí al último bautismo, que es el del Espíritu Santo. Sobre este bautismo, la verdad, no voy a hablar mucho, porque es un bautismo que, digamos, lo vive cada uno con el Espíritu Santo.
No hay mucho que se hable sobre este bautismo, sino que es algo personal entre usted y el Espíritu. Y el Espíritu le va a guiar. Recuerde que el Espíritu mismo nos guía, nos enseña, nos recuerda, nos exhorta. El Espíritu hace grandes cosas en nuestra vida, pero déjame decirte que sí hay un bautismo por medio del Espíritu y que es una de las evidencias más grandes que todo cristiano pueda llegar a tener. Y ya que esta experiencia está asociada con el trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, si Dios permite, también más adelante podemos hablar acerca de este bautismo del Espíritu Santo. Pero lo que en sí significan, y muchos hablan, es que el bautismo del Espíritu Santo llega a través de hablar en lenguas, porque recuerden que cuando en Hechos 2:1, el Señor les dice, y vendrá sobre ustedes el Consolador, y descenderá su poder sobre ustedes, y recuerden que ellos hablaban lenguas extrañas y tenían como lenguas de fuego repartidas en sus cabezas. Entonces, toda hablada en lenguas trae un avivamiento, trae un nuevo nivel espiritual, ¿verdad? El hablar en lenguas es una demostración del poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Ahora, hay personas que no hablan en lenguas y no quiere decir que no haya manifestación y poder del Espíritu Santo, por supuesto que sí. Sin embargo, son de esas cosas que son misterios para nosotros y que el Espíritu Santo trabaja en la manera y en la forma en que Él desea trabajar. Por tanto, no es de nuestra soberanía controlar lo que el Espíritu quiere hacer. ¿Amén? Ahora, vamos a ver ya por último tema, tercer tema, es los beneficios del bautismo en agua. Vamos a dedicarnos solamente al bautismo en agua, porque es lo que queremos en este día, en esta noche, perdón, inculcar en ustedes. Viene un primer bautismo, ese bautismo es en agua. Ese bautismo en agua, primeramente, debemos anotar de que es una decisión personal hacerlo, pero la obediencia trae añadiduras, traen cosas, traen beneficios. O sea, es una obediencia, pero a su vez la obediencia trae premios, digámoslo así. ¿Cuáles son esos premios? Míralos acá. Son 4 cosas, 4 beneficios. Primero, los cielos son abiertos. Los cielos son abiertos. Ahora, quiero decirte, no hacemos el bautismo por estos premios, ¿no? No lo hacemos por eso. Lo hacemos como hablamos al principio, por identificarnos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Y que así como Él murió, nosotros muramos al viejo hombre, y que así como Él resucitó, nosotros resucitemos con Cristo a una nueva vida. Para eso lo hacemos. Ahora, el beneficio hay que hablarlo. Y uno de los beneficios es los cielos son abiertos. Entonces, después del bautismo, nuestra relación con Dios se hace más directa, ¿sí? A través del bautismo suceden cosas impresionantes. Ya nosotros podemos casi que tener una comunicación más fluida con Dios. Empezamos a vivir una comunión preciosa de parte del Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos identificado, nos hemos puesto esa camiseta cristiana. Entonces, de esa manera nosotros tenemos la libertad de acercarnos confiadamente hacia Dios, con libertad total, y también solicitando a Él su intervención en asuntos donde necesitamos el poder sobrenatural de Dios, ¿sí? Ya podemos venir confiadamente y pedirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, necesito esto, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, y tenemos la certeza de que vamos a ser escuchados. Entonces, de esa manera, cuando los cielos son abiertos, nosotros podemos entrar a su hermosa presencia sin impedimento alguno, ¿vale? Eso es lo que significa que los cielos sean abiertos. Contar con la presencia sin ningún tipo de impedimento. ¿Con la presencia de quién? De Dios. Número 2, otro beneficio. El Espíritu Santo desciende sobre nuestra vida. Recordemos el hecho cuando Jesús se bautizó, allí estuvieron las manifestaciones de Padre, Hijo y Espíritu Santo en un mismo lugar, en un mismo tiempo, ¿sí?
Recuerde que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, y que el Espíritu Santo descendió en forma de ave, de paloma, ¿verdad? Tenemos y Jesús bautizándose, o sea, tenemos allí esa unión trinitaria en ese momento, lo que significa que es algo especial para nosotros. Entonces, allí vemos cómo el Espíritu Santo desciende sobre nuestra vida. Es algo maravilloso, porque nuestro hombre interior es fortalecido y arranca una vida sobrenatural, una vida que va a ser constantemente llena de la fe y del poder de Dios. Recuerde que necesitamos fe para ver el poder de Dios. Entonces el bautismo nos ayuda porque al descender el Espíritu Santo desciende todo poder y con ese poder desciende el don de la fe y con el don de la fe empezamos a ver milagros en nuestra vida y a nuestro alrededor, es decir, una vida sobrenatural. Entonces sentimos la gracia de Dios en nuestra vida y el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, eso lo dice la palabra. Bueno, tercer beneficio, tenemos una intimidad con Dios. ¿Sí? Es otra de los grandes beneficios que muchos no pueden tener. Yo creo que antes de conocer a Cristo, alguien que intente tener una intimidad con Dios le va a costar demasiado. Yo creo que prácticamente es imposible porque no hay una comunión, no hay, al usted no ha recibido de Cristo, no puede tener una relación con Él. No puede, es el único camino para tener una relación con Dios. Entonces, quiero decirte que Dios desea tener una intimidad con nosotros, pero que el pecado, ¿sí? Si nosotros no tenemos arrepentimiento, el pecado está ahí. Y con ese pecado, ahí es donde marca una brecha, marca un abismo entre Dios y nosotros. Eso es lo que hace el pecado. El pecado, recuerde, trae muerte. Y algunos dicen, ay, muerte, qué miedo. No, muerte significa separación. Entonces, si la paga del pecado es muerte, es porque tú estás separado de Dios. Eso es más doloroso realmente que morir, ¿sí? Que lo que nosotros llamamos morir. Es más doloroso porque es estar apartado de Dios, eso debe doler mucho. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos unidos directamente con Dios. Y es allí donde nosotros podemos tener esa brecha borrada de nuestra vida. Se borra por completo, se quita. Entonces, eso es lo que produce el verdadero arrepentimiento. Que nosotros podamos volver a Dios para vivir ¿cómo? Pues cerca de Dios. Lo que vivieron Adán y Eva, ¿recuerdan? Antes de caer en pecado, antes de esa desgracia del pecado, ellos vivían y corrían, caminaban con Dios, se gozaban con Dios, pero el pecado entró a separar esa relación. Entonces, es bonito ver que uno de los beneficios más grandes del bautismo es tener una intimidad, una relación y volver a vivir así como de la mano con Dios, ¿verdad? Es algo maravilloso. Y producto de vivir así de la mano de Dios, pues vamos a recibir muchas bendiciones. Nuestra vida va a estar llena de bendición en bendición, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Sí? Ahora, no les estoy vendiendo evangelio de la prosperidad, les estoy queriendo enfatizar de que el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir, pero Jesús vino a traer vida y vida en abundancia, y esa abundancia se refiere a bendición. Amén. Entonces, ese es el tercero. El cuarto beneficio del bautismo en agua es que nosotros estamos dando testimonio público de nuestra fe. Es algo, es una cosa preciosa. O sea, usted no puede decir yo creo en Jesús y que nadie lo sepa. No, no, no. Aquí, si nosotros decimos yo creo en Jesús, me bautizo, inmediatamente lo hago público porque es algo maravilloso, porque yo tengo que mostrar al mundo esa decisión de fe, esa decisión de seguir a Cristo. No debe estar de dientes para adentro, debe estar de dientes para afuera. Yo debo estar dando testimonio y dar testimonio de nuestra fe empieza con el bautismo. O sea, si usted se bautiza, ya está dando testimonio.
y dar testimonio es ser obediente a la palabra de Dios. Y de esa manera, entonces, iniciamos una nueva vida de fe. Entonces, mis hermanos, hasta aquí este precioso tema y tenemos unas preguntas ya para terminar, las preguntas ahora sí que hemos visto este tema. La primera pregunta, ¿qué entiende por bautizo? Ahora sí que ya vimos todo esto, ¿quién me puede decir claramente qué entiende por bautizo? A ver, abra el micrófono. A ver, despierte al que tenga a su derecha, despiértelo, dígale, ya terminamos, dígale. Bueno, Bueno, pues entiendo por bautismo es, digamos, aceptar a nuestro Señor con fe certeza. Y en el momento de hacer el bautismo estamos dándole la muerte a nuestros pecados para iniciar una nueva vida siguiendo la voluntad de Dios, ¿sí? Siguiendo los pasos que Él nos enseña en su doctrina. Y ante todo es un mandamiento por parte de Dios. Es lo que entiende por el bautismo. No es porque solamente es por hacerlo, es algo que Él nos manda, inclusive para alcanzar la vida eterna. amén, amén. Muy bien, John Freddy. Sí, es una ordenanza estipulada. La otra ordenanza es la Santa Cena, que la vamos a ver dentro de 8 días. Esas son las dos ordenanzas, no tenemos 7, 10, 14, no. Tenemos dos ordenanzas y esas ordenanzas no son por obras, no es que yo las hago para perdón de pecados o para salvación, sino que las hago porque realmente me identifico con lo que hizo nuestro Señor Jesús. Recuerden que aquí estamos hablando del bautismo del agua, pero también hablamos de otros bautizos, ¿verdad? Y esos bautizos significan sufrimiento, significa identidad, significa muerte, significa resurrección, significa muchas cosas para nosotros. De manera que muchas gracias, John Freddy, por tu respuesta. Segunda pregunta, ¿qué se necesita para ser bautizado? Creer. Creer. Usted dijo de tres cosas, ¿no, pastor? Bueno, Reconocer que somos pecadores, que somos limpios por la sangre de Cristo y tener fruto. ¿cómo, hermana? Perdón que no se le escuchó. Hola. Ahí me escuchan. Sí, Ahí me escuchan. perfecto. Sí. Bueno, dice que es necesario para ser bautizado. Dice que son tres cosas: reconocer que somos pecadores, creer que somos limpios por la sangre de Cristo y tener frutos dignos de arrepentimiento. Amén, amén. Sí, 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 es una ¿Sí estoy bien en Yo, la respuesta? yo quiero agregar algo, tener la convicción y la certeza de creer en Dios, que con el bautismo, o sea, el compromiso con el bautismo es grande. Uno no se debe bautizar porque lo vean o porque ya era el tiempo, no, tener la convicción de que vamos a sumergir en esa agua, vamos a sumergir los pecados y cuando salimos en una vida nueva. Es lo que yo considero y lo que... Así es, así es. Se habló hoy muchas cosas, ¿cierto? Se habló de creer, se habló las tres cosas que dice la hermana Janet, y se habló también de que no se hiciera a la ligera, ¿cierto? Que tenemos que identificarnos en muchas cosas, que es un paso muy importante para nosotros, pero realmente el bautismo nos salva. Y quiero llevarlos a la palabra de Dios en Hechos 8, 26 en adelante. ¿Sí? Bueno, está un poco largo, pero
voy a leerles a partir de, vamos a leer a partir del 28, dice. Bueno, y el Espíritu del 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le dijo a Felipe? El Espíritu. Acudiendo Felipe, le oyó que leía, ¿quién? El eunuco, un eunuco etíope que pasaba por ahí, y él veía que leía el profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Eso le dijo Felipe. Y él dijo el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Recuerden que ahí está hablando Isaías. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Dios. O sea, eso no fue en un momentico, ¿cierto? Imagínense, si le contó casi toda la escritura del profeta Isaías, pues era equivalente a leer todo el libro de Isaías. Y dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, como decía yo ahora, a un charquito, ¿sí? A cierta agua. No dijo río, no dijo mar, no dijo nada grande, ¿cierto? A cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. Y vea la pregunta clave. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que tú seas bautizado? Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. No más. Y respondiendo dijo, hay una confesión de parte del eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo mismo que le dijo Pedro, ¿recuerdan? Cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Es lo mismo que está diciendo aquí el eunuco. Entonces el Señor Jesús dice, muy bien, Pedro, porque no te lo ha revelado sino el Espíritu. Y sobre esa roca, o sea, sobre ese pensamiento, eso que tú acabas de decir, esa confesión de fe, esa es la roca. No Pedro no era ninguna roca, oye. Pedro era piedra, pero no era roca. Roca era Jesús y roca era decir y confesar esa grande revelación que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que significa roca. Entonces, él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo mismo que cuando tú dices, ¿quieres hacer la oración de fe? Ahí está, la oración de fe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una versión corta de la oración de fe. Verso 38. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Listo? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Mira lo bonito el mensaje del bautismo allí. Fue perdonado, fue perdonado el eunuco, reconoció a Cristo en su vida, se bautizó, recibió al Señor y inmediatamente siguió su camino gozoso. ¿Sí? Entonces, nosotros nos bautizamos es para hacer un cambio de dirección en nuestra vida también. Nosotros nos bautizamos sin ningún tipo de impedimento, salvo creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Vale? Porque es que hay algunos que ponen 1000 requerimientos. Hay algunos que dicen, vea, usted debe tener pasaporte, debe tener, estar casado, si viven en unión libre, entonces no se puede bautizar, si esto, si aquello, si lo uno, si lo otro.
y ponen 1000 impedimentos, ¿verdad? Pero aquí vemos que, y de hecho hay otro pasaje donde dice que Pedro bautizó como a 3000. ¿Se imagina a Pedro diciendo, bueno, a mano derecha los que viven en unión libre, a mano izquierda los que están casados? ¿Sí? ¿A qué hora iba a bautizar todo el gentío? Entonces, a veces queremos poner nosotros impedimentos, cuestiones de hombres, ¿no? Rudimentos, se llama eso. Y la Biblia nos habla de que, pues, si la persona, obviamente no lo vamos a coger como deporte, ¿no? Como recoche. Obviamente esto se hace, como dice John Freddy, se hace con una concientización y con una convicción, ¿cierto? El creer, ¿qué es? El creer es convicción. O sea, es una convicción clara en quién estás creyendo. Y si te metes al bautismo, como decíamos al principio, yo me bautizo cuando me identifico en referencia en nombre de quién me bautizo, ¿verdad? Entonces, si yo me estoy identificando con Jesús, entonces me bautizo en un arrepentimiento, ¿sí? En un cambio, en una conversión de mi vida, y no como en una obra, como si estuviéramos todavía en la religión haciendo obras y diciendo es que yo ya me bauticé, yo ya tengo el cielo abierto, ¿cierto? Sino más bien diciendo yo me arrepiento, yo tengo que ir al bautismo con arrepentimiento en mi corazón. Ahora sí, tercera pregunta. Escriba los tipos de bautizos que habla la Biblia. A ver, abra micrófono. Bautismo de Juan. Muy bien, Bautismo del sufrimiento de Jesús. muy bien. Bautismo del cristiano. Ajá. Le falta otro sufrimiento. Bautismo del sufrimiento de Jesús. Bautismo del sufrimiento de los perseguidos. De sus seguidores, muy bien. Y bautismo cristiano. Y bautismo cristiano, sí. Bautismo del Espíritu Santo. Correcto. Sí, ya lo habías dicho, creo. Bueno, ahí están los 5. Pregunta. ¿Cuál es el modelo que Cristo dejó para el bautismo? Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo vemos al Padre, Matías? ¿Cómo nos identificamos con el Padre? Como dador Dador de salvación. de salvación, de buenas dádivas. ¿Cómo nos identificamos con el Hijo? Salvador. Como Intercesor. Salvador. ¿Y cómo nos Aceptando identificamos? que es el camino al Padre. Como el único camino al Padre. Muy bien. ¿Y cómo nos identificamos con el Espíritu? Como Consolador. Como consolador, como ayudador, consejero, el que nos fortalece, el que intercede por nosotros. Muy bien, muy bien. Ahí está lista las 5 preguntas. Así que, mis hermanos, ¿tienen alguna pregunta?